Muy buenos días a todas y todos quienes nos escuchan en este programa radial en la medida de lo posible, Radio Ritoque, como todas las mañanas, eh, intentando instalar temas para el Gran Valparaíso. Y lo interesante de este programa es que justamente los temas nacionales buscan ser analizados, comentados y conversados desde la perspectiva regional. En este caso, del Gran Valparaíso, doy de inmediato la bienvenida a mi contertulia y socia fundadora Dani Astudillo, periodista. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Bien, bien, Valparaíso había estado nublado hace como 2 días, pero ya sale el sol. Como siempre en Valparaíso, siempre ha acontecido. Tuvimos varias noticias que más adelante vamos a comentar porque tenemos una invitada muy especial, Cristiano. Sí, yo de verdad me siento muy emocionado porque el momento que está viviendo Chile hoy es un momento especial y nosotros tenemos a una protagonista de ese momento especial y me imagino que este programa va a quedar, además en Radio Rito, que va a quedar inmortalizado y eso yo creo que es súper potente cuando uno piensa que estas conversaciones pueden quedar para que nuestros hijos, nietos, etcétera, lo puedan usar en sus trabajos, en el colegio. Entonces, eso emociona. Bueno, lo presento yo, estamos con la presidenta, si lo digo mal ustedes me dicen, de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Bienvenida, Elisa. Mari Lamien, Mari Daniela, Cristian, me voy a poner los lentes porque no alcanzo a ver. Mari Cristian, Mari Valparaíso, che, gente de Valparaíso, hombres y mujeres. Muchas gracias por la invitación. Elisa, mira, yo quiero partir quizás no con preguntas políticas, sino de Valparaíso. Tú, me imagino que obviamente has venido a Valparaíso. ¿Qué recuerdos se te viene a la mente de tus experiencias en la ciudad de Valparaíso? Típica, subiendo los cerros, que eso es bastante, es muy particular, único de ahí, ¿no? Igual, bueno, uno va, siempre busca cosas como ir a comer a una parte, los museos, el mar también, ¿no? Sí, es un lindo lugar. Hice unas clases incluso en Valparaíso, en la Universidad Católica de Valparaíso, he ido a hacer algunas clases, he tenido alumnos allá. Así que algo he recorrido esas calles. Y bueno, también la otra parte que es más épica son cuando salen las novelas, como describen Valparaíso en las novelas. Así. Perdón, pero quien estuvo en Valparaíso también, de hecho, vivió en Valparaíso, de hecho, uno de sus hijos nació en Valparaíso, fue Violeta Parra. Y Elisa, yo sé que tú tienes una conexión con Violeta Parra, de hecho, tú tienes una publicación dedicada a la obra de Violeta Parra y su relación con el Gualmapu. Mira, este me lo mandaron ahora de un territorio, porque las señoras se acordaron de mi vínculo con la Violeta y bordaron esta guitarra, ¿ves? No tiene cuerda, porque me dijeron, bueno, por todo lo que le pasó a Violeta, pero yo le mandé un video y le dije, no, que nosotros aquí le vamos a poner la cuerda y la vamos a tocar todos. Muy bonito. Sí, sí, tengo mucho vínculo por el trabajo que hicimos, pero también porque, pues yo soy de los 80, en tiempo de la dictadura, y el canto de Violeta fue muy cercano a esa generación de estudiantes universitarios en el tiempo de la dictadura. Y antes, cuando era más niña, me recuerdo también cuando llegaron las monjas a bautizarnos, y eran monjas que cantaban Violeta Parra, eso me acuerdo, cuando era niña. Debajo de los bosques estaban las monjas con nosotros y tocando Violeta Parra. Entonces tengo lindos recuerdos con Violeta.
Lisa, Mari, su Mari. figura que ha causado tanto interés, no solo para nosotros que siendo chilenos, de repente quizás la música, ¿cierto? Violeta Parra nos acercó bastante, pero hoy día en un proceso tan diferente, histórico, verla a usted a los 17 escaños que están para los pueblos originarios, ha sido una imagen que hacia afuera llama mucho la atención. Todos nos enteramos, pero lo vamos a recordar, la revista Time la menciona como una de las siempre mujeres, personas más influyentes, compartiendo espacio con, no sé, personas muy, muy reconocidas del deporte, de la política. ¿Cómo se dimensiona esto? Conversando con gente que también la conoce, quizás ella no lo buscó, pero se ha tenido que enfrentar a una exposición muy importante. ¿Cómo vive Elisa Loncón ese proceso? ¿Ya se acostumbra? A veces, mira, hay gente que fue al territorio, mandaron esto, mira, de un territorio ahora es un bordado, o sea, punto por punto, la imagen, o sea, impresionante. Sí. Las mujeres, y la verdad que hay una buena, mujeres que son están como muy conectadas. Ahora fui a hacer un chequeo médico y estaban todas las secretarias y todas se dieron cuenta que yo llegué y todas después vamos a la foto. O sea, hay un cariño que yo lo recibo también con el corazón abierto, porque el cariño pues te hace feliz y la verdad es que el trabajar dentro de la convención tiene momentos de mucha emoción, de mucha felicidad, pero también tiene momentos muy duros, que sí hemos tenido momentos bastante duros. Entonces, pero yo creo que es más los momentos de felicidad, de sueño, de emociones lindas que te van quedando y que se van registrando. Entonces, claro, yo no estaba expuesta antes de esto, era una persona profesora, académica, y ahí tenía mi espacio, pero ahora es como que se ha ampliado y hemos llegado a tantos lugares, entonces yo lo recibo con cariño porque es el cariño que nos debemos y yo creo que ese cariño es el cariño a todos los que estamos acá, porque la política antes se hacía con la élite que sabía hacer la política, se construía la política y ellos la podían hacer. Nosotros ni siquiera entrábamos a la puerta de cómo se gestionan órganos, de cómo se definen reglamentos, nada de eso. En cambio, toda esa gente que estaba marginada, hoy día está en la convención y tiene un rol político. Y todos estamos aprendiendo a cómo se hace la política. Entonces, esto es una escuela. Alguien dijo hoy día que se declaraba alumna de la Convención Constitucional. Yo creo que todos somos alumnos de la Convención Constitucional porque entre todos estamos aprendiendo a hacer, aprendiendo a cómo se hace la política, para que esto ya tampoco sea un tema solo de la élite, sino que de todos estos sectores que habían estado postergados. Y yo creo que eso es lo que representa ese cariño, porque la gente se ve en una persona normal y corriente, marginada, con una historia tan poco conocida, pero de repente emerge y no emerge sola, emergen con todas las otras mujeres, con todos los otros territorios. Y la verdad es que este trabajo que estamos haciendo ahora con los discursos de inauguración de los convencionales nos vuelve de nuevo esa mirada colectiva con tantas maneras de ser y nos reencuentra. Entonces es un proceso hermoso y eso la gente lo percibe y por eso te dan cariño, por eso quieren estar, quieren buscar la manera de cómo acercarte y bueno, yo tengo el honor de ser la presidenta ahora
Seguro que hubiera sido otra la presidenta, hubiera pasado lo mismo, no sé, eso no lo sé, pero le doy muchas gracias a todas las personas que me escuchan y que no se escuchan, que ese cariño nos reconforta y también nos hace seguir soñando y reafirmando este rol que tomamos al asumir como convencional constituyente. Estamos con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, hay que decirlo para quienes se vienen integrando recién. Elisa, yo le quiero hacer una pregunta ya entrando al ex Congreso, a la Convención misma. A ver, cuando uno mira por la televisión lo que sucede en el ex Congreso, muchas veces justamente por lo que usted dice, de la falta de pedagogía política de los ciudadanos común y corriente, que habitualmente estábamos acostumbrados a mirar al Congreso y ahí se dan dinámicas que llevan tiempo. Y esas dinámicas tienen que ver con que está a la derecha, está a la izquierda, y tienen posiciones ideológicas que vienen principalmente, digámoslo, desde Europa, desde otros lugares, y que nosotros las hemos transformado en Chile desde lo que es nuestra interpretación de esas ideologías. Pero en la Convención Constitucional están nuestros pueblos originarios, y por ende ahí hay otra mirada, hay una cosmovisión que va más allá de las izquierdas y las derechas. Entonces me gustaría que usted me contara, yo sé que quizás pocos minutos puede ser difícil, pero ¿cómo ha visto usted que ha estado allí esa relación cuando ya las cosas van más allá de las izquierdas y la derecha, cuando hay cosmovisiones diversas de entender la realidad, el mundo, que se dan ahí entre 55 hombres y mujeres que están en ese espacio, que además es muy pequeñito, sabemos, y en medio de la pandemia no ha podido funcionar quizás en un mismo salón todas las veces, pero ¿cómo usted lo podría contar cómo se dan esas relaciones humanas? Bueno, están cruzadas por múltiples factores también, pues. Por ejemplo, la otra vez se dio una situación muy compleja cuando estábamos votando los reglamentos y los pueblos originarios presentaron una única indicación y habían otras indicaciones y dentro de esto los pueblos originarios habían dicho, bueno, que se les permitiera el derecho de definir ellos lo que necesitaban instalar para la participación indígena. Y eso generó un roce de tal magnitud que el resto de los convencionales, muy amigos que eran de nosotros, muy pro indígena, se sentían dolidos hasta la médula. Y fue muy fuerte emocionalmente porque yo decía, ¿por qué les duele tanto que los indígenas decidan esto es lo único que quiero? Claro. Había un asunto de fondo porque ellos se sentían, los no indígenas, las comisiones fueron conformadas de manera plural, con no indígena, con distintos sectores y todo lo demás. Y luego los indígenas se ponen de acuerdo, como nunca se ponen de acuerdo, a presentar una indicación. Te juro que se le quería poner a los indígenas en esa posibilidad para mejorar la situación, la posibilidad de instalar nuevas indicaciones. Cuando en ninguna otra comisión se dio esa situación, a los indígenas era una de las propuestas que hacían las personas que estaban profundamente dolidas con nosotros. Y era improcedente porque iba a ser muy arbitrario de que a los indígenas les exigiéramos una norma diferente para poder resolver ese tema. Pero ese tema no fue comprendido por el resto de los convencionales. Finalmente, por aplicación de norma, resolvimos el problema, pero el corazón de los no indígenas quedó muy dolido porque se sintieron no tomados en cuenta. Y esto es fuerte porque por otro lado los indígenas quieren definir su camino, quieren definir y quieren que se les dé el derecho de definir, porque es un derecho que tú definas y que tú decidas cómo hacer tu proceso. Entonces eso es muy intenso, para mí fue muy intenso, muy difícil porque yo soy presidenta, pero además soy de los escaños reservados y además, por más que me digan, aunque hubiera una mayoría opuesta a que yo no iba a optar por esa mayoría, sino por mi condición de indígena, entendiendo cuál es el proceso que se está jugando en ese momento. Después ocurrió otra situación donde
por el tema de la integración de las comisiones. Habían comisiones donde necesitaban estar integrados 2 indígenas. Habían cupos de escaño reservado para 2 personas. Y entró una, en 2 comisiones. Incluso en la comisión mía entró solo yo soy la única indígena de esa comisión cuando podían estar 2. No tenemos mecanismo y el resto de los escaños, hay comisiones donde en vez de estar 3, hay 4. Pero nosotros como reglamento no tenemos forma de obligar a la gente para estar en un lugar donde no quiere estar. Eso por un lado. Entonces, la opinión de gente no indígena decía, es que aquí necesitamos corregir a los indígenas. Pero entonces yo decía, aplicaron una norma de corrección. Yo decía, pero bueno, pero si decidieron así, o sea, ¿por qué tendríamos que los otros nuevamente hacer una norma para que ellos se vayan no sé, pues, arbitrariamente donde no quieren estar? Entonces, hay esos límites que muy instalados. Bueno, y lo más complejo para mí es que, y lo tengo con un sector político, no es todo ese sector, son personas de ese sector político que hablan de lisa loncón y violencia. La relación indígena-mujer y violencia. Cuando en la historia fue indígena, mujer, bárbara, incivilizada. ¿Qué es lo que hay detrás de esa fórmula? Hay un racismo que ocurrió en la colonia y que hoy día aquí aflora. Entonces digo, ¿hasta cuándo me van a dejar de vincular mi nombre, mi rostro, mi cuerpo con la violencia, cuando yo en realidad lo que hago aquí es diálogo más diálogo, democracia, votación, futuro, sueño, bonito todo lo que estamos trabajando, pero hay personas que están con esas tesis que son racistas y que es un discurso muy añejo, que debieran cambiarlo y que da pena que no den el paso. Porque lo que menos estamos haciendo nosotros con la convención es pregonar la violencia. Al contrario, estamos llamando a que esta es una alternativa para salir los problemas que tenemos. Presidenta, justo le tocó en su despliegue de territorial justamente este estado de excepción en Araucanía, y usted obviamente llega con este discurso que nos cuenta de paz, de diálogo. Acá también la convención nos ha visibilizado que dentro del mundo indígena o de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, no necesariamente tienen que pensar todos iguales, también hay diferencias, hay unos que dialogan más, otros menos, han tenido algunas manifestaciones. El hecho de la presencia de la Machi Francisca Linconao, siento con usted, una figura también emblemática, muy reconocida. ¿Cómo pueden sortear eso? ¿Cómo logran con quienes quizás no están tanto por el diálogo? Porque también hay que reconocer eso, no todos están de acuerdo dentro del mismo mundo. Entonces, ¿cómo también se trabaja ese consenso? Porque es doble. Por un lado hay que trabajar nuestro avance cultural, ¿cierto? Tenemos que actualizarnos, tenemos que acostumbrarnos a no solo verla en su atuendo originario que usted luce con tanto orgullo. Hay un trabajo muy potente cultural de escuchar el mapudungún, pero por otro lado también está este mundo propio que tiene sus matices, sus diferencias. ¿Cómo se trabaja eso? En toda sociedad, todas las sociedades tienen matices y diferencias. En la misma convención, si tú puedes poner lo que cuesta que se ponga de acuerdo, qué sé yo, por poner un ejemplo de un partido X, 2 extremos, un extremo UDI y un extremo comunista, por ejemplo, ponlo a conversar en la convención, en las posiciones. Vas a encontrar que hay tantas diferencias, tantas distancias entre uno, pero entre tanto conversar vamos a llegar a algo común. Lo mismo pasa en el mundo mapuche. Hay gente con la cual no conversamos simplemente porque no nos entendemos, porque hay otras posturas. De hecho, por ejemplo, la postura que está dentro de la convención es una postura
dialógica democrática que todavía está apostando para que el Estado asuma la plurinacionalidad. El Estado que negó toda la vida, que afectó a las naciones originarias todo el tiempo desde que su nacimiento. Hoy día todavía las naciones originarias decimos, este Estado puede transformarse, puede incorporar la plurinacionalidad, los derechos, pero igual dentro del mundo mapuche hay gente que no está por esta vía, que está por una vía autonomista, no más Estado. Déjennos a nosotros armar nuestro proyecto de futuro, nuestro proyecto político. Y también hay un sector que ha sido terriblemente afectado por incluso sectores que han sido afectados por toda la cuestión de la militarización y también por la cuestión de los narcotraficantes, que también tienen ansia de meterse en las comunidades. Entonces, existe el narcotráfico en la legua y no me cabe duda que en el sur de Chile, qué sé yo, Villarrica, Pucón, cuánta droga circula por ahí. Y obviamente los mapuches están ahí articulados de alguna manera, están dentro de ese mundo, dentro de esa sociedad a la cual se le están tocando de diferentes maneras. Entonces, sin duda yo creo que al pensar en una condición de derecho, de recuperación de derechos, ¿cuánto bien haría, por ejemplo, en la zona de Temucuicuy, Ercilla? Ahí se instaló una vez una escuela intercultural que terminó siendo hoy día un retén de carabineros. Imagínense con la diferencia entre un retén de carabineros y una escuela intercultural. Obvio que la gente necesitaba una escuela intercultural ahí que aprendiera y le enseñara el manejo de cultivos, suponte sin transgénico, cómo reforestamos con nativos. Los niños jóvenes necesitan ver su Gualmapu libre de todo lo que es la contaminación, etcétera, de las plantaciones de pino que han secado el agua. Pero no, esa escuela cayó por mal manejo y hicieron ahí mismo el retén de carabineros. Es absurdo, ¿cómo puede ser? Necesitamos buena escuela, necesitamos educación pública, necesitamos preparar a nuestra gente. Y obviamente si los jóvenes no tienen una formación que les dé argumento, que les dé formación técnica básica para poder contribuir en su desarrollo, claro que se transforma en marginal. Entonces, esa es la marginalidad que también está haciendo divisiones entre nosotros. La misma situación de la falta de conocimiento, el acceso a nuestra propia cultura. ¿Cuántos de nosotros hablan mapuzungún? Entre pocos, 10% estamos hablando el idioma. ¿Y el resto acaso no tiene derecho? Qué bonito sería que pudiéramos ir recuperando, porque es parte de nuestra identidad. Pero falta eso. Elisa, hay un tema muy importante que nuevamente lo llevo al tema de la pedagogía de este proceso constitucional que me parece maravilloso. Hay niños y niñas que se van a educar, algo que nosotros no pudimos, pero que están en el colegio viviendo este proceso y eso les va a cambiar su mentalidad. Entonces, hoy en el diario hay un debate en el que han aparecido algunos constitucionales, como Fernando Hacha, hay otras personas de la academia, como el rector Carlos Peña o un columnista Christian Barken, a propósito de la violencia. Y la violencia, en el fondo, por algunos, como un mecanismo válido para alcanzar objetivos políticos. Así lo plantean algunos que dicen, bueno, no hubiésemos llegado a esta convención constitucional si no hubiese sido por hechos de violencia física, de saqueo, de fuego, de quema del metro, por ejemplo. Y otros replican, bueno, si ese argumento es así, entonces le estamos dando la razón a la dictadura militar, que por un hecho de violencia militar llegó el 73 y después los mismos militares decían el éxito económico de Chile no hubiese sido tal si no hubiesen llegado los militares con todo ese baño de sangre que también generó esa dictadura. Entonces me gustaría saber su opinión, además que usted viene de una zona que, como bien lo dice, ha padecido la violencia del Estado, la violencia militar, la discriminación, que es una forma de violencia brutal, el racismo. Entonces,
¿usted cree que la violencia es de verdad un mecanismo válido para alcanzar un objetivo político, por más loable que este sea? Yo creo que la otra vez Jaime Bassi hizo un punto bien interesante para también despejar el concepto. Y él en eso sostuvo de que, y yo estoy de acuerdo cuando señaló de que la violencia política es una violencia organizada, que aquí existe, que en Chile no existe. O sea, usar la violencia como una herramienta política para la conquista del poder es un sistema, una plataforma, una opción política, pero que está organizada, programada para eso. Y aquí en Chile no existe en este momento. ¿Qué existe en Chile? Vandalismo. Existen, se está instalando una cultura de los narcos, pero eso es del narco. Uno va en cualquier población, va a ver eso. Entonces, ¿qué es lo que pretende estas personas que pretenden vincular la Convención Constitucional con hechos de violencia? Yo creo que es un planteamiento político para desacreditar el proceso que nos estamos dando los diferentes pueblos de Chile, que aprobamos cambiar la Constitución. Yo en ese sentido estoy completamente de desacuerdo con que sean teóricos y con que se llamen académicos o poetas, como quieran llamarse. Estoy completamente de desacuerdo si ellos quieren vincular el proceso organizativo político de manifestación chilena, lo que hemos vivido desde el estallido social y antes del estallido, como un proceso de violencia. Hubo vandalismo, claro que lo hubo, pero ¿de dónde vino la violencia? ¿Quién fue el que declaró la guerra a Chile? ¿Se olvida? ¿Quiénes nos han mutilado? Más de 400 personas le han mutilado los mutilados de sus ojos oculares. ¿De dónde salió la mutilación? ¿Quiénes dejaron ciego a Fabiola Campillay? No olviden, cualquier analista político no puede seguir, en este caso, ignorando esa realidad de violencia política institucional con el que ha sido golpeado el pueblo de Chile. ¿Cómo ha reaccionado el pueblo de Chile? Hay vandalismo, pero que tenga una violencia política instalada es completamente falso. ¿Y usted cree que ese vandalismo en el cauce constitucional, en el trabajo, hace mal? Y yo, nuestro llamado como convencionales, como convención, como les digo aquí, insistimos, diálogo, participación, conciencia, cuidado entre nosotros, cuidado a los demás, cuidado a la madre tierra. Cualquier cosa que dañe a la madre tierra nos estamos dañando nosotros. Cualquier violencia, cualquier pelea entre un hombre y una mujer nos daña la vida. No nos sigamos dañando. Pensemos, soñemos, participemos y somos capaces de tener un Chile libre de esa manipulación política que un sistema, por no querer cambiar, hoy día nos quiere teñir como violentos. Chile no es violento. Los estudiantes, los jóvenes no son violentos. Las mujeres no somos violentas. ¿Qué estamos haciendo? Estrategias. Echando a mano las diferentes formas de resistencia con el cual nos hemos mantenido en esta historia para seguir avanzando. Entonces, efectivamente, mira, tenemos vandalismo y tenemos gente que no está pensando, como dice un sobrino mío, se le achicó el cerebro, dice mi sobrino cuando pasa eso. Pero yo no sé, pues estamos llamados a tomar nuestra conciencia, nuestra creatividad, nuestras formas propias de ser humano, que tenemos mucho que hacer en esta vida para no caer en el vandalismo. Hay pobreza.
Sí, me duele la pobreza, cada vez veo más gente en la calle que no tiene dónde vivir, eso duele y eso es violencia. Hay tantas otras formas de violencia institucionales con las cuales nos han afectado, pero la salida tiene que ser una salida creativa, una salida bella, llena de sueño, y creer en el otro, creer en el cuidado entre nosotros, cuidémonos entre nosotros. Presidenta, y en ese sentido la convención ha marcado algunos referentes de qué manera nosotros podemos contarle a la gente de qué manera la convención está haciendo diferentes las cosas. Hay ejemplos, se acaban de conformar las comisiones con una metodología súper diferente que eran los patrocinios. ¿Eso qué de distinto tiene a cómo hoy día opera la política? Imagino que también tuvo su momento tenso, ¿cierto? Porque acá no hay llegar y tengo un partido político, tengo un cupo, acá había que conseguir patrocinios, ir a buscarlos a todas partes, conversar con todos los sectores. Me di cuenta que la mayoría de estos coordinadores, porque ese es el nombre que tienen, no son militantes prácticamente. ¿Cómo se convive eso, esta nueva forma de hacer política? Eso es muy bonito, muy interesante, porque pasan cosas muy lindas dentro de la convención. Bueno, también se ha dicho mañosamente y como parte de las mentiras que se han dicho que aquí somos todos comunistas. Y es la falacia y el discurso es anticuado, que no es capaz de actualizarse para reconocer que hay diversidades sexogenéricas, diversidad de pueblo, que hay diversidades de regiones, que los militantes de partidos son grupos pequeños, que todos somos grupos minoritarios, y eso es Chile. La convención es un reflejo de lo que es Chile, en su diversidad. En Chile no somos todos militantes de partido político. Después de toda esta crisis de representación, aquí hay muchos independientes. Se formaron las comisiones tenían patrocinio, los patrocinios se pidieron de manera transversal, algunos 30, otros 8, otros menos, más intermedios. Y bueno, como la política de afuera, como estamos en un proceso electoral y están en disputa quién va a ser el presidente, entonces algunos periodistas han salido de que el Frente Amplio arrasa con las coordinaciones de las comisiones. Y yo digo, mi comisión, por ejemplo, nosotros los mapuches logramos dos coordinadores, y ninguno son del Frente Amplio, ninguno milita. Y hay otros donde tampoco hay de movimientos sociales, ¿te fijas? Entonces, la mirada, igual necesitamos como pulir la mirada para ver tanta diversidad y asumir que no somos todos iguales. Y eso también le hace falta a los medios de comunicación para que no sigan reproduciendo de que en realidad aquí el único que tiene fuerza es un determinado sector político, porque eso es mentira. Eso es no mirar que aquí estamos tomando las decisiones de manera diferente. Elisa, perdón, sé que nos tenemos que ir, pero yo no me puedo quedar, perdón. No quiero comprometerla, pero tampoco puedo dejar de hacer esta pregunta para todo el Gran Valparaíso. Nuevamente, hay algunos que plantean que la energía constitucional está en distinta sintonía que la energía presidencial de la elección que está a la vuelta de la esquina. Yo no le voy a preguntar su preferencia, solamente le quiero preguntar qué es lo que usted desearía que ocurriera respecto a quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile. Nada más que eso. Bueno, yo he sido una de las personas que de hecho no fui a votar anteriormente cuando se dirimió quién iba a ser el candidato, ¿te fijas? Porque dije, bueno, no soy presidenta de la convención y no vamos a coyunturalizar la convención.
Nosotros tenemos un mandato y por ninguna coyuntura, de la derecha, de la izquierda, de quien sea, no queremos entrar. Y una de las razones por la cual a mí se me ha llevado casi todas las veces que me están diciendo que tiene que hablar de la violencia es justo por eso, porque no quiero entrar a la coyuntura, porque tenemos que focalizarnos, tenemos que tener un camino y robustecer ese camino para construir la nueva constitución. El presidente que le toque a la presidenta que llegue en este periodo es un presidente, una presidenta de transición. Es una presidenta o un presidente que tiene que dialogar con los avances que tenemos dentro de la Convención Constitucional, porque le va a tocar el plebiscito de salida, va a tener que empalmar con esta nueva Constitución. Se va a encontrar, es como tiene que estar preparado para que no sienta miedo a lo nuevo que está escrito en esa nueva Constitución. Es como cuando tú aprendes a tenerle miedo a los migrantes, por ejemplo. No puede ser un presidente, una presidenta que sienta temor a lo que nosotros tengamos instalado en esa nueva Constitución. Los derechos, por ejemplo, de la diferencia sexual que existe, por ejemplo. El tema del aborto, que vamos a garantizar, vamos a buscar formas de instalar esos derechos. Entonces necesitamos un presidente que no sienta miedo a eso nuevo que va a estar escrito en la nueva Constitución. Así, ese es el perfil que debe tener la presidenta, el presidente, quien sea en este proceso de transición. Porque va a tomar la convención, le va a tocar el plebiscito de salida, va a tener que dialogar con ellos y tiene que entender profundamente qué es los códigos de la terminología, los conceptos instalados en esa nueva Constitución. Eso nomás. Muchas gracias, presidenta, de verdad, por el tiempo que se tomó para Valparaíso, para este programa Radio Ritoque. Le agradecemos muchísimo y ojalá cuando termine este proceso, desde ya dejarla comprometida a ver si nos da otros minutitos cuando termine el proceso. Conste que soy presidenta hasta diciembre, la primera semana de enero. Oh, guau. Y ahí la vamos a molestar entonces, pues, ¿les parece? Vamos a ver hasta qué punto ahí avanzamos, qué cosas resolvemos. Está pasando de todo en Chile, así es que este espacio sabemos que es muy sagrado, le agradecemos pero profundamente, un gran aporte de esta conversación. Los porteños van a estar muy contentos de haberla escuchado, así que vamos a estar en comunicación con ustedes y muchas gracias, presidenta. Feley, Peucayal Pulamien, Peucayal Puché. Me voy, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Oye, vamos a un temita musical, despidámosla con Violeta Parra. Ya, ¿Te parece, dale. Dani? Sí, escógelo nomás. ¿Estás contento? Gracias a la vida. ¿Para qué vamos a ir con una pena? Arauco tiene una pena, no. Gracias a la vida, ¿te parece? Ok. Oye, qué tremenda invitada tuvimos, Dani, de verdad, y hay que decirlo gracias a tu gestión, porque yo creo que... Se relajó. ¿En serio? Sí, porque yo siento que... porque sí, hay que transparentar algunas cosas. Yo creo que la presidenta es una persona como muy abierta, ¿cierto?, a conversar, pero ya cuando está en un cargo y te tienen que estar como exigiendo qué decir, qué hacer, cambiar las formas, que la prensa no le gusta en cómo tú te comunicas, ¿cierto? Porque esto de lo diferente, en el tono de hablar, en lo ceremonioso que puede ser o lo informal, también acá se han visto cosas muy diferentes y todos tenemos que reconocer que nos cuesta lo diferente. El punto es hasta dónde podemos practicar la tolerancia, la aceptación, me gusta más esa palabra. Y bueno, hubo momentos muy tensos en cuando ella también se empieza a enfrentar a las redes sociales. Twitter con ella es, pero de un nivel muy vulgar, más allá de los bots, ¿ya? Porque eso es una realidad. Pero hay una sensación muy extraña esto de decir, ¿por qué no me gusta una mujer mapuche liderando este proceso? Porque a Jaime Baza no le pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema
que es bien duro. Entonces, en un momento ella claramente tuvo que tomar un poco de resguardo y decir, no, acá no pueden decir, oye, sabes que la presidenta hoy día está con licencia, no fue, me decía, han llegado a inventar cosas de muy menores a incluso cuando en un momento, creo que fue la Bio Bio, de decir que tenían escoltas o que andaban casi prácticamente con autos blindados, lo que es completamente distinto. Yo creo que ella, ese fue un choque muy importante de cómo tener que enfrentar la vida pública. Sí, yo si algo me tiene absolutamente maravillado de este proceso constituyente es que Erika Loncón era Elisa Loncón era la mujer indicada para este momento cultural y epocal. Porque como bien tú dices, si hubiese estado allí un líder como Jaime Baza o cualquier otro líder de la Lista del Pueblo, del Partido Socialista, el Frente Amplio de la derecha, que decir, claro, esto se hubiese coyunturalizado, como dijo la presidenta. Pero sin embargo, ella representa los escaños reservados, los pueblos originarios. Entonces, ella, yo creo que si su gestión tiene algo que me parece notable y que de alguna manera ha blindado este proceso hasta ahora, es que ella ha funcionado, para ponerlo en una imagen de política o en un concepto político moderno, como una estadista. Ella se ha logrado abstraer o ha logrado, digamos, sobrevolar la coyuntura para sacar adelante el reglamento, por ejemplo, con Jaime Baza, para sacar adelante lo que ha sido una institucionalidad que ha tenido que partir de cero. Y eso yo creo, no sé si otra persona que hubiese venido de un movimiento, de un partido político, lo hubiese logrado. Entonces yo creo que Elisa Loncón va a quedar en la historia porque va, creo yo, en un momento en que Chile además está superando los puntos cardinales ideológicos de la izquierda y de la derecha para poder administrar el Estado. Justamente ella viene desde otra mirada, desde otra concepción. ¿Ah? Nosotros estamos acostumbrados a esto a la izquierda, a la derecha, y ella viene desde otra concepción. Me faltó preguntarle qué opinaba ella de que el día de mañana en Chile, no sé, bueno, el Banco Central, en las universidades, en los ministerios también hubiesen cupos para pueblo originario, porque me parece que eso también es una parte de lo que implica tener esa mirada en distintas esferas del Estado. Creo que ese también es otro tema. Sí, y además esta forma también tan transparente de contar los procesos tensos, como fue, lo decía, los escaños reservados en los cupos de las comisiones, o cuando, claro, ellos a lo mejor no teniendo la expertise o la asesoría legislativa pertinente en ciertos momentos, ellos quieren presentar indicaciones de otra forma, ¿cierto? Pero el punto es de qué manera esto puede significar que se puedan llegar justamente a estos acuerdos y a un buen vivir, a un buen trato. Yo he tenido la oportunidad de estar adentro de la convención y claro, es tan diferente que cuando tú lees los medios y que hay tantas diferencias, las columnas de opinión que son, pero son súper duras y tú adentro ves que hay mucha cordialidad. Yo veo al ex intendente de esta región, Raúl Celis, ¿cierto? Que es militante de Renovación Nacional, que fue electo y que perfectamente puede almorzar con, no sé, con los socialistas o con los independientes y el ánimo es bastante ameno. La verdad, o sea, han sido cosas muy puntuales las que han ocurrido al interior de la convención y la verdad es que todos esos hechos puntuales están protagonizados por gente que milita en partidos. Sí, entonces ahora, esperemos con esto que en las comisiones que se conformaron, en esta dinámica nueva que yo creo que se va a analizar de los patrocinios, que está súper interesante, con la atención que significó también, porque no a veces estaban todos los acuerdos para eso, es que vamos a lograr que no sea tan relevante ser un militante de partido o que los partidos tengan que entre ellos, ¿cierto?, los conformados, estar asegurándose cupos o indicaciones favorables. Hay un punto, y para salir ya del ex Congreso, de la convención, y ligarlo ahora sí a la coyuntura política, a la presidencial. Hay un punto que la presidenta Loncón dijo y que me llama la atención, porque no solo se lo he escuchado a ella, sino que también se lo estoy escuchando a diversos protagonistas de este proceso, que es que respecto a la violencia, acá el narcotráfico juega un rol, ¿ya? Lo dijo.
los narcos y todo lo que tiene que ver con los saqueos y los hechos de violencia, ligarlo a eso del narco. Y hasta hace unos meses o un año atrás no se decía eso. No se decía eso porque había mucha confusión, porque se estaba pidiendo el indulto para los presos de la revuelta. Entonces nadie se atrevía a decir así tan tajante: los narcos están detrás de los saqueos, los narcos están detrás de la violencia, no lo mezclemos con las personas que salen válidamente a manifestarse a las calles. Y eso yo creo que está marcando un punto que no sé si sea concertado o no, estratégico o no por parte de los convencionales, de los constituyentes o por parte de algunos conglomerados políticos. Pero eso puede llevar a que el día de mañana, por ejemplo, una campaña presidencial, y acá voy al tema presidencial, de Gabriel Boric, válidamente pueda como estrategia ligar la violencia al narcotráfico, como ocurrió en Colombia. En Colombia los hechos de violencia tuvieron un rostro, tuvieron nombres y apellidos. Pablo Escobar, en México la banda de los Pepe, y de la gente inmediato asociaba a esas bandas con violencia. Entonces, para los presidentes o para los gobiernos era como decir: estamos todos contra ellos. ¿No será que en Chile vamos a llegar para allá? ¿No será que a lo mejor los asesores de Gabriel Boric comiencen a colombianizar o mexicanizar eso? Yo lo digo porque la presidenta lo planteó: los narcos. Pero es que claro, estar como creyendo que todo es ficción, no, eso yo creo que es tan valorable de la presidenta, como decía, de la forma en que transparenta, o sea, cuando en Pucón, en Villarrica, la cosa se mueve también, o sea, es un hecho. Entonces, eso yo creo que hay que atenderlo bien, y cuando decía esta vinculación del narco con la política, claro, Latinoamérica se ha caracterizado porque supuestamente las bandas narcoimportantes han ayudado, no han ayudado, han ofrecido a países salir de las deudas externas, hay todo un mito ahí con lo que de las formas en que el narcotráfico quiere acercarse al poder, ¿cierto? Ser respetado, ofreciendo seguridad, y tanto de lo que aprendimos también con la historia en Colombia. Y bueno, sobre lo mismo, ayer viernes, ¿cierto?, debutó la franja presidencial, y en casi todos los discursos, por más imágenes positivas, la franja busca justamente instalar lo menos negativo posible, pero en todas las frases aparece que la gente quiere estar tranquila, que se quiere ofrecer paz. Eso es curioso, que vengan a ofrecer paz. ¿Qué es la paz? Para todos debe ser algo diferente. Pero es que eso, a ver, acá una cosa es lo que uno cree o lo que uno quiere y otro lo que es. Y en una presidencial, que insisto en eso, las energías de una elección presidencial no son lo mismo que la energía de una convención constituyente. Quienes crean de que, y ahí se equivoca Stingo, por ejemplo, yo lo escuché a este constitucional Daniel Stingo en una radioemisora en la semana, diciendo: oye, ¿de dónde lo de Kast es un invento? Él no marca nada, es un invento de las consultoras, de las encuestadoras, pero acá está claro que el plebiscito del 2020 va a marcar la tendencia de quién va a resultar presidente. Eso no entender nada. El plebiscito del apruebo o rechazo, hubo gente de centro derecha que votó apruebo. Y en ese sentido, confundir esas energías es súper peligroso porque son energías distintas. Y porque además, creo yo, no sé cómo lo ves tú, la presidencial está llevando temas que son habituales de las presidenciales, como el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la violencia en las calles, y eso no es ponerse una chaqueta amarilla, eso no es intentar actuar como muchos de las izquierdas ultras se burlan, dicen: ya está asumiendo el discurso mercurial. Bueno, pregunte usted a la ciudadanía común y corriente, vea cómo van las elecciones, a resultar el tema de la percepción de que, oye, no queremos más violencia respecto a yo voy por quien me garantice que no va a haber más violencia. Y ahí es donde hay un tema que es bien complejo, porque creo yo que una segunda vuelta presidencial, esto va a ser un tema. Y va a ser un tema... Hay que recordar, Cristian, que este voto de apruebo que tú señalas también fue por una posible seguridad y calma en el país. Eso Stingo tampoco lo consideró. Si ya hubo, o sea, que fuera una votación tan contundente y con
con un porcentaje que tú dices, pero ¿cuándo? O sea, nunca, yo creo que no vamos a tener una presidencial así jamás, ¿cierto? Con ese porcentaje de apruebo, también fue porque muchas personas querían que bajara la revolución, bajara la opción que se da dentro de una movilización que termina en un saqueo, porque es una realidad, las marchas son positivas, convocan, masivas, hermosas, la otra vez la que pasó en Plaza Dignidad con los ciclistas, una cosa también que nos vuelve a recordar por qué estamos donde estamos y con un proceso constituyente, pero también ese espacio es donde la violencia se toma las pantallas, donde se toma los números. Es que ahora tú vas a ver. Tuvimos un fallecido en San Fernando que a lo mejor no tuvo que ver, pero está en el contexto de la misma movilización, entonces... Es que lo que va a pasar es evidente que todos los académicos, yo con esto no es que esté de acuerdo con la carta de Christian Barken, que Christian Barken lo encuentro bien patético en sus cartas mercuriales, es como sacado de una novela del siglo XIX, muchas veces ese personaje escribiendo cartas desde un café literario, es re fácil, pero sí hay un punto ahí, en la última carta que le envió a Fernando Hacha, que ahora muchos de esos intelectuales, de esos profesores universitarios, que digámoslo desde antes de la revuelta social, han venido empatizando con las funas, han venido empatizando con las tomas, con los hechos de violencia que pueden tener un fondo súper válido, pero después se le han venido encima, se le han venido encima muchos de esos profesores en las internas de sus universidades. Y esto cuando tú lo amplificas al país, lo que pasaba en las universidades, de esos profesores que arengaban las funas y después no cachaban cómo le llegaban las funas a ellos mismos, eso se amplificó a todo Chile. Entonces ahora que Boric, por ejemplo, tiene la opción de ser presidente, toda esa academia que es pro Boric, tiene que buscar otro fundamento para rechazar la violencia, porque ya no pueden seguir diciendo, oye, bienvenida a este fuego liberador que nos llevó a la nueva constitución, porque les van a sacar la cresta, porque la gente va a estar en otra sintonía que la de octubre. Como dijo Fernando Hacha, la violencia del 2019 es distinta a la violencia de ahora, está como con los 2/3. Los 2/3 de la Comisión Ortúzar son distintos a los 2/3 ahora, pero bueno, ¿cómo tú le explicas esos contextos distintos a una ciudadanía que lo percibe en el diario vivir y que no va a ir a un marco teórico ni va a ir a buscar la literatura de Raymond Aron o de otros filósofos para tratar de explicar esos fenómenos? Entonces yo ahora quiero ver a todos esos intelectuales pro Boric, pro Frente Amplio, criticar la violencia, porque lo van a tener que hacer en una segunda vuelta, con nombre y apellido. Por eso yo te digo, me parece súper bien que ya le hayan puesto un enemigo único, el narco. Está bien. Si ellos no van a irse contra los grupos anarquistas, no van a irse contra los seguidores del profesor Artés, que a todo esto, y esto lo quiero destacar, el profesor Artés reivindicó el régimen de Stalin y el régimen de Mao esta semana, en un programa de televisión, hay que decirlo. Entonces, oye, si tenía un candidato presidencial que reivindica a Stalin y su régimen, porque dice que respetar lo que el pueblo ruso valora de Stalin, y yo me sumo a eso, entonces no le podéis pedir a ese candidato que salga a rechazar la violencia de los saqueos ni de unas barricaditas, pues si estáis validando a Stalin, o sea, ¿cachai? Entonces, allí tienen una menuda pega todos esos académicos para ahora no justificar la violencia, sino que criticarla. No, sí, completamente de acuerdo. Además, la franja quedó más que claro, que el mensaje está ahí y que el tema de la segunda vuelta también. Encontré un poco perdida a Yanna Proboste, que no quiso ni aparecer su rostro en la franja, sino más bien una imagen como de oscura y duelo, que era para recordar a los caídos de la pandemia, a la gente que ha muerto y que hay que atender la salud pública. Y hay un tema que claramente se va a analizar el por qué habrá elegido eso y que no apareciera su rostro, porque ojo, de fondo, con una persona cantando el himno nacional, cuando Kast en su discurso también tenemos que defender, atrévete, dice, a cantar el himno con el corazón, creo que me aprendí la frase, y Yanna Proboste hace un poco lo mismo, pero de otra forma.
porque yo dije, debe ser el inicio del himno nacional y no lo cantó completo. Entonces, algo nos está diciendo también ese gesto en que Jana Proboste le pega a Boric por un lado y también hace guiños a este sector de Sichel que se puede sentir confundido y que no quiere votar por Kast, en que también ese sector, el de la democracia cristiana, y algunos, quizás PS, quienes van a estar por también querer levantar un proyecto que concita un centro que haya aprobado, ¿cierto? Porque hay muchos apruebos que en definitiva también pueden estar un poco decepcionados en la forma en que Piñera ha hecho las cosas, pero me llama mucho la atención que Jana Proboste también esté haciendo guiño a esto de los símbolos patrios. Sí, y por último, bueno, destacar lo que fue la reunión de José Antonio Kast con el Colmet y específicamente con Isquia, su presidenta, a un sector político, obviamente más ultra, le molestó, dijo que con el fascismo ni a la esquina. Yo invitaría a que revisemos qué es el fascismo como concepto, como categoría, porque muchos lo asocian a la derecha, asociado al movimiento de Mussolini, que Mussolini era socialista. Mussolini era socialista, alcalde Sharp. Usted que gusta de la historia. Entonces, me gustaría que se definiera o se redefiniera, ya que estamos en un momento de construir los conceptos, las nociones, las categorías. Esa del fascismo habría que preguntarse si también le cabe a regímenes totalitarios que no necesariamente sean de ultraderecha. ¿Ah? Porque si es así, también a los narcos que saquean les podríamos decir fascistas, ¿o no? O no nos podemos referir a ellos así. Pregunto, no sé, cómo estamos en esta pedagogía de construir el uso de la fuerza para entrar a lugares, para saquear, bueno, en fin, sí, yo y hay protectores de fascistas, pues entonces ahí podemos ver quiénes cobijan fascistas de acuerdo a lo que redefinamos como fascismo. ¿Ya? Lo invito a eso a algunos. Pero ¿qué te pareció, por último, para finalizar, qué te pareció esa junta de Kast con Isquia? Yo creo que más que la junta fue la cuña lo que provocó la diferencia, porque por supuesto una autoridad va a ser solicitada. Isquia yo creo que antes de Elisa Loncón, hoy día Elisa Loncón podríamos decir que hoy día tuvimos a la mujer más importante en este momento en Chile, pero Isquia el año pasado tuvo una atención mediática muy importante. Ella se atrevió a ir contra lo que proponía el gobierno para como la medida de emergencia en la pandemia, como también después se sentó a decir sí, las vacunas avalar la opción, ¿cierto?, que entrega la Universidad Católica con el rector, y que de alguna manera fue un trabajo más conjunto, ¿cierto? Había quizás una forma de tratar la pandemia que provocaba mucha diferencia, pero el Colmet fue un fiscalizador muy importante. Y claro, acá la estrategia de Kast, que sigue siendo ahí como muy inteligente, de acercarse a esta mujer que es capaz de pegarle al gobierno, pero que también representa de lo mejor, quizás, o más rescatable del gobierno de Piñera, que es habernos vacunado, como dijo Meo, por todos lados. Entonces, esa característica hace que Isquia sea la persona quizás ideal para una foto con José Antonio Kast. Ahora, lo que ella dice, pienso que es lo que realmente provoca esta diferencia y enojo de parte de estos grupos en que nunca quieren sentarse a conversar con nada. O sea, ellos realmente habrían sacado a Arancibia de la convención, querámoslo o no. Jorge Arancibia fue votado y no le fue tan mal, ¿cierto? Le fue incluso mejor que a las que vienen de ese sector, mujeres principalmente. Entonces, creo que ella haya dicho que parte del proyecto que le presentó, no conocí los detalles, iba un poco acorde a lo que ellos esperaban. Bueno, eso lo habría hecho cualquier candidato, si es que van y hay una fila, van a llegar con ideas fabulosas. Sí, oye, y creo que de parte de ella también, si es una figura que se está proyectando en la política, porque no lo tengo muy claro, me parece todavía más
inteligente que el nuevo trato, este nuevo Chile, que sea dialogante y con todos, el mismo que hoy día, o sea, Elisa Loncón se tiene que bancar de todo y ahí está. Y prefiere no hacer conflictos y trabajar y enfrentar. Estar en la mesa con Álvarez, estar conversando con Larraín Jr., que se quiere meter como loco en el tema de los territorios autónomos. Hay un tema, yo quiero comentar a propósito de la presidencial. Gabriel Boric no puede seguir cometiendo los errores de confundir cifras, de confundir miles de millones de dólares con cientos de millones de dólares. Porque aunque usted no lo crea, sí, Chile ha cambiado, estamos en un momento muy simbólico, pero el chileno y la chilena, lo que me hago responsable de esto que voy a decir, una opinión personal, donde no perdonan es en la billetera, en el bolsillo. Y Gabriel Boric no puede tirar una cifra de 400.000 millones de dólares delante de Franco Parisi, que si en algo sí se maneja Parisi, puede ser un tipo que no pague la pensión de alimentos, puede ser un frescolín que esté desde Estados Unidos haciendo campaña, pero sí todo tiene 7 puntos según la encuesta. Entonces, no podí, Gabriel Boric, equivocarte frente a Parisi porque es un economista, y es un economista de esos que vendía mucho como Lorenzini, Gino Lorenzini, en los canales de televisión porque tenían manejo de cifras y la gente, hay mucha gente que le gusta eso, le gusta que hayan personas que le hablen con certeza y con conocimiento de crecimiento económico, de deuda, etc. Entonces, Gabriel Boric, no te podías equivocar delante de Parisi de esa manera. Hay un ámbito que no manejáis, Boric, y que es el ámbito económico. Y ese es un punto demasiado importante para un país como este. Recuerda que Pinochet no cayó por la violación a los derechos humanos, cayó cuando lo pillaron con los chanchullos económicos. Entonces, este es un país que se fija mucho en eso, porque pisamos metal, si pisamos cobre. Entonces, es una cuestión casi hasta orgánica de este país pensar de esa manera. Una humilde recomendación. Sí, ¿no? Y por lo mismo, claro, y además, si se fijan tanto como la forma, o sea, ¿qué importa que esté en un papel? Como, ¿qué importa que tengamos un torpeo para hablar? O sea, si el que no nos aprendamos los números de memoria, la verdad que puede ser como un detalle muy mínimo, pero que en este caso pesa muy fuerte, es un costo que puede tener muy alto, y a propósito de lo mismo y de la campaña, porque es increíble como Franco Parisi, que claro, es como que no existiera en la papeleta, hoy día aparece en gloria y majestad con una franja que se podría decir que es la menos producida, pero que lo único que muestra son números en su franja, y todo el tiempo asegurando en que si recortamos acá vamos a tener esto y lo vamos a ocupar en esto. Creo que es una forma inteligente de abordarlo, tanto así que tú decías el talón ahí y que partió marcando la crítica a Franco Parisi que no pagaba una pensión de alimentos, y él parte de la franja diciendo así como lloren, mamitas, lloren. Y dije, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo puede ser tan frontal para poder, porque así es de arrojado? En cambio, Meo, que marcó una pauta muy interesante en el primer debate, ¿cierto? Sigue siendo un spot increíble. La franja la encontré mucho menos rockera de lo que yo me esperaba, algo un poquito más golpeador. Lo encontré que ya no es ese candidato rockstar. Se le nota la edad, el tiempo, y que también los objetivos pueden ir cambiando. Ministro Boric. Quiere ser ministro Boric. Oye, bueno, que sea así, ahí se entiende, porque hoy día podríamos decir, que Franco Parisi en la franja es sin duda el más golpeador. Hay un tema de una cuña nomás de Elisa Loncón, que la entrevistamos en la primera parte del programa. Dijo, el gobierno que venga va a ser un gobierno de transición. Ojo, oreja con esa cuña de la presidenta. Si yo quisiera vender este programa para que nos agarrara alguna cuña a otro gran medio, sacaría esa. Oye, por último, porque nos tenemos que ir, pero no puedo dejar de comentarlo. El alcalde de Valparaíso está viviendo un momento muy complicado porque el Tribunal Electoral Regional, TER, mira las ironías de la vida, TER, igual que el movimiento Territorios en Red que fundó Sharp, fijó 35 puntos a aprobar en acusación en contra del alcalde por notable abandono de deberes. Y ese es un punto bien complicado, muy complicado, porque lo puede terminar destituyendo. Vale decir, Valparaíso puede terminar con un alcalde destituido producto de una acusación por notable abandono de deberes.
y es un tema que muchos veían como lejano, que era prácticamente inviable, imposible que se diera, pero resulta que con esta, digamos, pronunciamiento del TER ya no se ve tan poco probable. Son 35 hechos sustanciales a probar en esta causa contra el alcalde de Valparaíso por notable abandono de deberes, donde hay desde trabajo infantil hasta rendiciones de plata por parte de la Corporación de Educación. Y entonces es un tema que no está fácil. Yo Porque quiero en destacar, caso de que la denuncia prospere, el jefe comunal de Valparaíso también arriesga esta inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. bueno, quizás le queda mucha vida, no sé. Yo lo único que quiero comentar, porque no tenemos tiempo, de una imagen que también para mí refleja como el nuevo Chile y que quizás las cosas en Valparaíso podrían llegar a ser distintas. Ojalá un gobernador tuviera más atribuciones en el tiempo, recursos para hacer muchas cosas, pero para mí notable el encuentro, el emplazamiento en la cara del gobernador Rodrigo Mundaca a la Marina por estos atropellos con los pescadores, mostrando ahí los perdigones, viera a nuestros pescadores sangrando, que en un legítimo derecho se tomaron los portuarios, los pescadores, o sea, los portuarios en este caso, son power, siempre han sido muy increíbles en sus manifestaciones y bueno, está tan la escoba, yo creo que ahí en el cemento que se decidieron estar cerca de los containers, ¿cierto? De nuestra materia prima, de nuestros souvenirs y chiches chinos que nos llegan. Bueno, hasta ahí llegan las barricadas y tener a un gobernador que al menos vaya a pedir explicaciones por lo sucedido a los marinos, yo me pareció notable y es lo que quiero destacar. Fue como Bachelet en la tanqueta, fueron esos actos simbólicos que es para la foto, digámoslo, porque es poco lo que él puede hacer en lo concreto. Así Pues, partí diciendo es para la que... foto, es para la foto, fue una bonita foto. Y al otro día el alcalde, como no estuvo ahí, porque digámoslo, mientras pasaba eso, nuestro alcalde andaba en Santiago, inmediatamente también quiso ser parte e invitó a los pescadores a la sesión del consejo. Pero quien se llevó la foto, insisto en esto, la comparo con la Bachelet en la tanqueta, fue Mundaca. Y esa foto Por va a quedar ahí. Claramente. No se fue de madre esta vez, pero fue súper claro, y eso es lo que importa. Es un estadista, ¿viste? Si al final este país es tan normativo que hasta el ultrón más ultrón, cuando tú le das la responsabilidad de gobernar, se pone institucional. Así que estamos en esta senda. Oye, nos tenemos que despedir, no alcanzamos a un último tema musical. Dani, nos encontramos el próximo sábado. Tremendo programa. Nos quedó la vara muy alta, pero ya veremos cómo lo resolvemos. Vamos que se puede. Nos vemos. Chau. Que estés bien. Chao.